Buenos días, compañeros. El principio de funcionamiento de un transformador. Vamos a hablar de lo que es un transformador eléctrico. Como su palabra lo dice, es un equipo que transforma la energía. En este caso, vamos a entrar en el siguiente detalle. Los transformadores funcionan bajo el principio del campo magnético. O sea, una corriente directa no produce campo magnético y por lo tanto los transformadores no funcionan en sí como transformadores con corriente directa. Tiene que ser corriente alterna, la comercial o cualquier otra, pero la comercial es 60 Hz y en Europa es 50 Hz. El transformador básicamente lo que hace es transformar la energía. Esto es una representación de un transformador monofásico, donde tenemos el lado de alta, llamado H1, H2, y el lado de baja. Cuando se energiza cualquiera de los dos lados, porque un transformador puede ser elevador, si la energía que se inyecta es de aquí para allá, este sería el lado de alta, entonces saldría más voltaje, pero si se inyecta de aquí para este lado, entonces es un transformador reductor. Si lo miramos, cuando circula una corriente por esta bobina, se produce un campo magnético que tiene esta forma y se induce sobre la otra bobina. Cuando se induce un campo magnético en movimiento sobre un conductor, sobre una bobina, se genera un voltaje y una corriente si el circuito se cierra. Entonces, en este caso lo que tenemos es un transformador de voltaje, porque lo que hace es transformar o cambiar el voltaje de un valor a otro. Y ese valor está determinado por la relación de vuelta que hay entre el lado de alta y el lado de baja. O sea, si este transformador tiene una relación de 2 a 1, significa que el voltaje aplicado aquí, aquí se va a manifestar la mitad. O sea, si yo inyecto 10, aquí va a haber 5. Si la relación es 2 a 1. Eso es un ejemplo, pero realmente hay que tomar en cuenta que el voltaje de salida es igual a la relación, o sea, el voltaje de salida va a depender de la relación de vuelta que existan entre los dos y el voltaje aplicado en el lado de alta. En los transformadores se usa un entrehierro, lo que llamamos el núcleo, porque cuando usted induce el voltaje entre una bobina y otra a través del aire, se pierde mucho de energía, el campo se disipa, el campo magnético se aleja, se pierde mucha energía. Entonces, cuando se coloca lo que llamamos el entrehierro o el núcleo, que podemos representarlo así, este sería el entrehierro, el campo magnético es dirigido y se aprovecha mejor porque no hay desperdicio y por lo tanto la transferencia de energía es más eficiente. Se recuerda que siempre hay pérdidas cuando se ocasiona esta transformación de la energía. En todo proceso eléctrico se pierde algo de energía, incluso en los conductores, los cables que están dentro de su casa. Cuando la corriente circula, si bien ellos no se calientan a un nivel significativo que usted lo sienta en función de la carga que lleva, ese calor que puede ser muy mínimo, es una pérdida que se conoce como efecto Joule, que es la pérdida que se manifiesta como calor. Pero en este caso ya estamos hablando del campo magnético. El campo magnético se aprovecha mejor cuando yo enrollo esta bobina en una parte del núcleo y la otra en la parte del mismo núcleo. Eso ya
se puede ver con más detalle en otro tema. Ahora, también tenemos lo que son los transformadores de corriente. Aquí representamos un transformador de corriente. El transformador de corriente, a diferencia del transformador de voltaje, lo que hace es convertir una corriente de un valor a otro valor. Por ejemplo, este es un conductor pasando a través de una bobina. Y al pasar la corriente en esa dirección, por el efecto de la mano derecha, la regla de la mano derecha, si la corriente va hacia allá, el campo magnético va en esta forma, así. Como va hacia allá y el campo magnético así, entonces la corriente inducida viene así, en la indicada por esa flecha. Estos transformadores de corriente se usan mucho cuando se quieren tomar muestra de corriente de un gran amperaje o de un nivel de voltaje muy alto, de una corriente que está aplicada en una tensión, en un equipo o en un conductor de una tensión muy alta, y se quiere llevar esa muestra de corriente a un valor pequeño de 1 ampere, 2 amperes o 5 amperes, y se pasa por los instrumentos que hacen la medida. Esto es un transformador de corriente. Y este que está aquí, como vimos anteriormente, es un transformador de voltaje. Hay varios tipos de transformadores según su nivel de voltaje y sus aplicaciones, porque lo podemos ver desde los transformadores pequeñitos que están en los equipos eléctricos y electrónicos hasta transformadores de gran capacidad, 150, 200 megavatios, y con voltaje de hasta 500.000 voltios, como se usa en muchos países de Europa. Aquí el voltaje más alto que tenemos en nuestro país es 345.000 voltios. Pero según los niveles de voltaje, así mismo es el nivel de aislamiento y los componentes. Ya eso es otro tema. Pero este es el principio del funcionamiento de los transformadores. Un transformador puede ser también convertirse en un autotransformador haciendo lo siguiente: conectando una parte de alta con una parte de baja. Cuando yo hago esto, yo uno físicamente el núcleo de baja con el núcleo de alta. Recuerden que en el transformador no hay una unión física entre el embobinado de alta y el embobinado de baja, pero cuando yo lo convierto en autotransformador, ya hay una unión entre ellos. Fíjense que un autotransformador tiene la siguiente característica. Suponiendo que este transformador es de 10 vatios, vamos a decir 10 vatios, no más de ahí, un transformador pequeñito, y yo hago esto y lo uno como autotransformador, yo puedo, su capacidad va a subir 10 veces, o sea, sería 100 vatios. Entonces, la ventaja del autotransformador es que nos sirve como regulador de voltaje. O sea, si yo tengo que este transformador es de 120 voltios del lado de alta y 12 voltios en el lado de baja, yo puedo hacer que mi salida sea 120 más 12 o 120 menos 12. Todo depende de cómo yo conecte y de la polaridad del transformador. ¿A qué llamamos polaridad? Fíjense, cuando circula la corriente por el transformador, el voltaje tiene un vector, vamos, este H1, H2, y el vector va en esta dirección, el vector de voltaje. En este caso, si miramos X1 y X2, significa que el vector de voltaje también va así. Ahora, si yo uno a X2 con H2, fíjense que ambos vectores van a ir en la misma dirección, pero en sentido contrario. Esto sería un transformador subtractivo. Este sería un transformador subtractivo, porque X1 y el vector del voltaje de baja y el voltaje de alta
se van opuestos independientemente de si yo conecto aquí o conecto aquí arriba. Ahora, para que sea aditivo, una polaridad aditiva, yo tendría a X1 aquí abajo, X2 aquí arriba. Esa designación de X1, X2 se la da el fabricante en función de la dirección del vector. Cuando vemos H1, H2, sabemos que el vector va de H1 a H2. Y cuando vemos X1, X2, sabemos que el vector va de X1 a X2. Ahora, fíjense que si es en esta forma, el vector, esto va a haber que cambiarlo porque se está como gastando. El vector voltaje va hacia arriba. Entonces, cuando yo uno este con este, fíjense que este vector y este están en la misma dirección y en el mismo sentido, por lo tanto se suman. Y el voltaje, si es 120 y aquí es 12, sería 120 más 12. Esto de los autotransformadores no es nada del otro mundo, pero si uno lo conoce esto, hasta puede resolver algunos problemitas prácticos en su casa usando un pequeño transformador como autotransformador. Esa es básicamente la introducción al concepto del transformador de energía, que puede ser voltaje y puede ser corriente. Seguiremos en otro momento con este tema.